Seguimos aquí en Periodista Digital cubriendo ya esta campaña de las catalanas y tenemos que hablar, queremos pasarnos por Ciudadanos y tenemos la suerte de tener del otro lado a Nacho Martín Blanco, un histórico, alguien que se ha pregado mucho ahí en las calles contra el separatismo y hoy está en las listas de Ciudadanos. Y Nacho, primero agradecerte, gracias por estar con nosotros. A vosotros, Luis, encantado. ¿Qué tal la campaña? Que hoy habéis estado en Badalona, os vi cantando un flamenquito con una vecina ahí en Twitter. ¿Qué ha pasado? Pues mira, hemos estado en Badalona, hemos estado hablando con vecinos y con comerciantes de la zona que nos han explicado hasta qué punto hay muchos ciudadanos que están hartos de la manera como ha gestionado este gobierno de la Generalitat y también el gobierno de España la pandemia por las restricciones que hemos tenido en Cataluña, seguramente mucho más discrecionales, por no decir arbitrarias que en otros lugares de España. Y la verdad es que los testimonios de los comerciantes son muy impactantes porque están pasando una situación muy grave, muy complicada y yo creo que se podría haber gestionado la pandemia de otra forma, se podría haber gestionado mejor. El otro día veía un estudio de la Universidad de Cambridge que decía que España, en el conjunto de la nación, como Estado, había sido el peor país del mundo, de la OCDE, perdón, por ser más precisos, en la gestión de la primera ola de la pandemia. Y la verdad es que yo lamento como español ver ese tipo de noticias. Por lo demás, es verdad que aparte de esta realidad tan dura que estamos viviendo, siempre hay algún momento para la distensión y justo teníamos una estatua ahí de Manolo Escobar en honor al grande entre los grandes, uno de nuestros grandes, y pues estaba una vecina ahí, nos ha visto allí haciéndonos unas fotos en la estatua y ha venido y se ha marcado ya un par de pasodobles y ha cantado el mítico Que Viva España y le hemos hecho los coros varios diputados de Ciudadanos, entre ellos mi amigo David Mejía y mi nueva amiga también Ana Grau, la segunda en nuestra lista. Bueno, Nacho, ¿cómo está afectando la campaña? ¿Con qué os estás encontrando en la calle? Comentabas precisamente el malestar, porque estas son unas elecciones muy atípicas, es decir, con qué puede haber mucha abstención. Están llamando al voto por correo, no sé si esto les deja tranquilo o no, conociendo que hay un amigo de Sánchez en ese organismo. Es una campaña muy atípica. ¿Cómo se hace campaña en este tipo de situaciones? Ciertamente es una campaña típica, Luis, como comentas, es una campaña en la que nosotros los constitucionalistas somos conscientes de que nos va la vida en la movilización. Es fundamental que los catalanes nos movilicemos y muy especialmente que nos movilicemos los constitucionalistas, porque es sabido que cuando hay una alta movilización el constitucionalismo gana, aunque luego no consiga gobernar porque la ley electoral nos perjudica, pero gana en las urnas. Y sin embargo, cuando hay una baja participación, el nacionalismo vota casi siempre, vota pase lo que pase, haga frío o haga calor, el nacionalismo vota y en unas circunstancias como las actuales tememos una desmovilización de la ciudadanía y por eso llamamos a todo el mundo a tener muy presente que estas elecciones son fundamentales para Cataluña y para toda España, pero concretamente para Cataluña porque llevamos ya demasiados años de inestabilidad política, de inseguridad jurídica, de decadencia económica y solo le faltaba al procés, a todo el daño que ya ha hecho el procés a Cataluña, solo le faltaba tener ahora el daño que nos ha hecho la pandemia, lo cual hace todavía más perentorio e inaplazable el que Cataluña tenga un cambio de gobierno, pero un verdadero cambio de gobierno. No simplemente pasar del gobierno separatista a un nuevo tripartito, porque eso es elegir entre el fuego y las brasas, sino un verdadero cambio con un gobierno verdaderamente constitucionalista que se dedica a los problemas reales de los catalanes. Y esto no es palabrería de políticos, que ciertamente Cataluña necesita como el comer ese gobierno que se centre en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales y que deje atrás las ensoñaciones separatistas y la confrontación que ha supuesto el procés. Por eso estamos tan volcados en movilizar al electorado. Bueno, yo he visto hasta ahora dos caras, ¿no?, en la campaña de Ciudadanos. Por un lado, la cara amarga, no sé cómo llamarlo, si la metedura de pata o el error de los carteles con los abrazos, etcétera, que me gustaría que me expliques qué fue lo que pasó ahí en la dirección de Ciudadanos para que cometieran ese error. Y después a un Carlos Carrizosa muy fuerte también, bien en el debate que hubo en televisión española. Esas dos caras de la moneda, ¿cómo lo explicas?
Bien, si no te importa, empiezo por la cara alegre de la moneda, que es que efectivamente yo he visto a Carlos, a Carrizosa, en los 2 debates que ha hecho hasta ahora, pero muy especialmente en el debate de Televisión Española, como el candidato más sólido, el candidato más solvente, el candidato que puede aportar a la ciudadanía de Cataluña la certidumbre de que en Cataluña es posible un cambio, que en Cataluña es posible pasar página al nacionalismo, que los catalanes no estamos prácticamente sometidos a una condena eterna de estar gobernados por el nacionalismo, sino que podemos gobernar de otra manera, que se puede conseguir una Cataluña abierta, moderada, cosmopolita, una sociedad verdaderamente progresista en el mejor sentido de la palabra, o sea, que realmente consigamos un progreso económico y un bienestar para la ciudadanía. Yo creo que Carlos Carrizosa representa esa Cataluña abierta y cosmopolita que el nacionalismo nos ha robado, nos ha arrebatado, y en los debates ha quedado muy claro. En cuanto a lo de los carteles, es normal, lógicamente, que haya un cierto revuelo mediático cuando hay una situación de estas características en una campaña, pero también es verdad que estamos hablando de una parte muy pequeña de nuestra campaña publicitaria, de nuestra publicidad electoral, y bueno, simplemente hubo un error que no es atribuible a nosotros, sino a la agencia publicitaria que nos hacía esa parte de la campaña. El resto de los contenidos son propios y se tuvo que retirar esa campaña por una cuestión. ¿El error cuál fue? El error fue básicamente el que, bueno, pues que la agencia utilizó imágenes de un banco de datos que no se podían utilizar con fines políticos. O sea que si esas imágenes se podrían haber utilizado, ¿Ciudadanos no las hubiera retirado? Bueno, yo creo ahí el juicio es libre, cada uno puede considerar lo que considere oportuno, pero sí que es verdad que o sea, está claro que estás en modo candidato, Nacho. Estás en modo candidato. Estoy en mi casa, estoy relajado, podría escogerme en un renuncio, Luis, no te lo niego. Pero ciertamente, oye, uno tiene que tener el mono de candidato por lo menos a medio poner todo el día. Y en eso estoy, Luis, efectivamente. Pero bueno, ciertamente eso que te digo, al menos es verdad. Al menos es verdad. Bueno, que fue un desastre. Vamos a ver. 2017, 36 escaños, un triunfo histórico, fantástico, y hoy en un claro declive. Evidentemente aquel triunfo no está claro que no va a volver a suceder. ¿Qué diagnóstico hacéis? ¿Qué fue lo que pasó? La gente dice, bueno, es que ganaste las elecciones y los dirigentes más importantes se vinieron a Madrid, renunciasteis a luchar ahí en Cataluña. Tu análisis sobre lo que pasó. Bien, voy a ser lo más taxativo que pueda, Luis, en modo candidato, pero también en modo ciudadano. Ciudadano en el sentido etimológico de la palabra. Ciertamente me parece una profunda injusticia que algunos pretendan decir que el triunfo de Ciudadanos en el 17 no sirvió para nada. Yo, como diputado de Ciudadanos, me he sentado en la bancada, en la primera línea de la bancada, justo detrás del Govern de la Generalitat, en el Parlamento de Cataluña, y te aseguro, Luis, que la sensación que tengo es que a los partidos nacionalistas les cuesta ahora, mucho más que antes, hablar en nombre de toda Cataluña. Saber que el partido más votado por los catalanes, que el partido preferido por los catalanes fue en el año 17 Ciudadanos, yo creo que ha sido un golpe moral en la línea de flotación del separatismo que gobernaba y campaba por sus respetos por Cataluña como si fuese de su entera propiedad. Yo creo que eso, desde el punto de vista moral, ya es algo muy importante. La presencia de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña ha normalizado el uso de la otra lengua de los catalanes, del castellano, de forma absoluta. Nuestras intervenciones suelen ser indistintamente en catalán y en castellano, a diferencia de lo que hacen la mayoría del resto de los grupos. Nuestra presencia en el Parlamento de Cataluña esta legislatura ha evitado que el separatismo volviera a dar otro golpe a la democracia con la introducción de resoluciones ilegales, contrarias al marco constitucional, contrarias a lo que dicta el Tribunal Constitucional a lo largo de toda la legislatura. Hemos hecho un trabajo parlamentario a ese respecto, creo sinceramente que fundamental para la continuidad de
el proyecto colectivo, para nuestro proyecto colectivo, el proyecto de España, y desde este punto de vista creo que nuestra victoria ha sido decisiva para evitar que el nacionalismo siguiera enseñoreándose de Cataluña. Entonces, yo rebato la mayor. Creo que el triunfo de Ciudadanos histórico del año 17 ha sido también histórico para cambiar o para empezar a cambiar la hegemonía cultural del nacionalismo en Cataluña. La hegemonía cultural del nacionalismo en Cataluña, yo no sé, Luis, si tú has vivido en Cataluña o has pasado largas temporadas en Cataluña, pero el caso es que la hegemonía cultural del nacionalismo es prácticamente irrebatida en el espacio público, porque ha habido un gran predominio de los partidos nacionalistas y además el Partido de los Socialistas de Cataluña, lejos de rebatir las premisas del nacionalismo, las ha comprado de forma crítica. Y entonces tenemos un espacio público, por desgracia, absolutamente dominado por premisas como que España es un estado es una democracia de baja calidad, como que el catalán está perseguido en la España de hoy, bueno, disparates de ese tipo que los oímos cada día en los medios de comunicación públicos, en TV3, Cataluña Radio, etcétera, y también en medios de comunicación subvencionados. ¿Qué pasa? Que Ciudadanos ha entrado como un elefante en una cacharrería en todo ese espacio mediático y ha conseguido poner patas arriba ese predominio, esa hegemonía incontestada hasta ahora del nacionalismo. Yo creo que eso no es poco. Eso inició su trayecto en el año 2006 con la fundación de Ciudadanos y llegó efectivamente a su culmen, a su punto más álgido en el año 17 con nuestro triunfo en las elecciones. Y sigo pensando que ese triunfo ha sido fundamental para equilibrar un poco la correlación de fuerzas en Cataluña y para sanear sin duda el debate público de Cataluña. Y para mí eso es fundamental, porque lo primero que hay que hacer para ganar la batalla política al nacionalismo es ganar la batalla cultural, la batalla de las ideas. Y yo creo que esa batalla desde Ciudadanos la hemos dado, la podemos dar más y creo que debemos ser autocríticos, creo que hay que darla más y mejor, pero creo que hemos hecho mucho a ese respecto y sinceramente creo que no es justo ese juicio que hacen algunos de decir que el triunfo de Ciudadanos no sirvió para nada. Yo creo que sirvió y vaya si sirvió. Lo que pasa que eso ahora, ¿tú crees que se va a refrendar en un resultado electoral justo? Es decir, de 37 diputados, 36, ¿vais a tener el apoyo? ¿Crees que la gente lo va a reconocer? Porque lamentablemente las encuestas dicen lo contrario. Las encuestas, desde luego, no apuntan eso. Bien es verdad, Luis, que a lo largo de la historia en Ciudadanos estamos acostumbrados a que las encuestas nos den un resultado mucho peor del que después obtenemos en las urnas. Pero con todo, yo estoy dispuesto a aceptar que el resultado del 17 es difícil de repetir. Efectivamente, en el 17 hubo una gran concentración del voto constitucionalista en la única fuerza que se percibió como una fuerza que se oponía al nacionalismo y que evitaba el golpe, que paraba el golpe a la democracia. Ya veníamos de ser la fuerza mayoritaria del constitucionalismo en el año 15, con 25 diputados, y en el 17 mejoramos todavía ese resultado con los 36. Eso ninguna encuesta lo apunta ahora. Nosotros salimos, lógicamente, a ganar las elecciones, aspiramos a volver a ganar las elecciones y aspiramos, sin lugar a dudas, a ser la fuerza de referencia del constitucionalismo en Cataluña, porque nos parece que es fundamental para Cataluña que haya un partido que niegue la mayor del nacionalismo. Porque si el referente del constitucionalismo ha de ser el PSC, que no niega las premisas del nacionalismo, que acepta que hay un conflicto entre Cataluña y España, lo cual es un auténtico oxímoron, es un verdadero disparate, que acepta, bueno, no es que acepte, es que cuando el PSC gobernó con los tripartitos entre el año 2003 y el 2010, redobló las multas lingüísticas por rotular en castellano, llevó a cabo un blindaje de la exclusión del castellano de las aulas e hizo una política en el gobierno tan nacionalista o más que la que había hecho Convergencia y Unió. Por tanto, nosotros creemos que para que en Cataluña cambie algo, tiene que existir un partido como Ciudadanos, un partido fuerte, un partido que lidere esa posibilidad de cambio y, desde luego, no hay otro que lo pueda hacer mejor que Ciudadanos. Y en eso estamos absolutamente volcados todos los que formamos parte de esta candidatura, por supuesto, también la presidenta Inés Arrimadas y el candidato Carrizosa, que como decías precisamente antes, yo creo que hasta ahora está siendo el candidato que está demostrando más aplomo, que está demostrando más solvencia en todos los debates, sinceramente. Aparte de ser unas elecciones atípicas, también hay candidatos atípicos, es decir, que Ilia, por ejemplo, sea uno de los... allá se hable de efecto Ilia después de la gestión de la pandemia con 90.000 muertos. No sé qué explicación le encontráis en Ciudadanos. En todo caso, para nosotros es sorprendente.
Yo la catalogaría, si quieres empiezo por esto último, Luis, catalogaría la presencia de Junqueras y compañía de aberrante. La presencia en los mítines y en la campaña de los partidos separatistas de Junqueras y el resto de los políticos presos me parece aberrante. Yo confío absolutamente en nuestro Estado de Derecho, confío absolutamente en la profesionalidad de la Fiscalía, de nuestros jueces y tribunales, por supuesto, pero sí que es verdad que ofende a la memoria de muchos catalanes que padecimos el golpe a la democracia del año 17, ver a Junqueras ufano hacer campaña como si nada hubiera pasado. Ciertamente, yo creo que eso es una cosa que forma parte de este sistema que tiene aspectos que funcionan muy bien, pero que otros, desde luego, son mejorables, y cuando las llaves de la decisión de quién debe disponer o disfrutar de un privilegio penitenciario, o más que de un privilegio penitenciario, de un grado penitenciario como el tercer grado, es el gobierno autonómico, y tenemos un gobierno autonómico con una actitud ante el Estado de Derecho absolutamente irrespetuosa, absolutamente desafiante, pues es fácil que pasen estas cosas. Efectivamente, es decir, este sistema, si el gobierno autonómico fuera un gobierno leal, no un gobierno populista, no un gobierno contrario al Estado de Derecho, no un gobierno que menosprecia la democracia en definitiva, pues no habría demasiado problema. El gobierno autonómico en muchas ocasiones demuestra una actitud que es ciertamente antidemocrática, y cuando tienes un gobierno autonómico con actitudes abiertamente autoritarias, como tenemos a menudo en Cataluña, pues yo creo que el gobierno de España tiene que sentar las bases para la igualdad de trato, sencillamente para algo tan fácil y tan simple como eso, igualdad de trato. Y yo creo que los políticos que dieron el golpe a la democracia en Cataluña en el año 17 están disponiendo, a mi juicio, de un trato de favor que es más que discutible. Por lo demás, cuando comentabas lo de Illa, efectivamente yo te decía antes que hace poco estuve mirando datos sobre la gestión de la pandemia en los diferentes países de la Unión Europea y ampliando el foco también de los países de la OCDE, y encontré un estudio de la Universidad de Cambridge que me parece que no debe ser tenido menospreciado, y decía que España había sido el país que peor había gestionado la primera ola de la pandemia. Yo creo que con esas credenciales, desde luego, es insultante que el exministro Illa, con quien por cierto mantengo una relación muy cordial, muy afable, y por el que siento además aprecio y respeto, pero no creo que pueda dar lecciones de solvencia, lecciones de solidez, lecciones de gestión a nadie, y que se pueda presentar como el salvador de Cataluña con esa impedimenta que trae de su gestión nefasta y calamitosa de la pandemia al frente del Ministerio de Sanidad. Por eso realmente me sorprende el cuajo con el que el propio Illa y el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, presentan a Illa como el candidato que va a salvar a Cataluña de todos sus problemas. Caray, con esa impedimenta, insisto, pues no da demasiada tranquilidad, la verdad. En todo caso, Inés Arrimadas le ha ofrecido a Illa pactar, ¿no? Le ha ofrecido un gobierno de Ciudadanos y PSC para evitar el tripartito, pero yo creo que los planes del exministro de Sanidad son otros, ¿no? Es evidente que los planes del exministro de Sanidad son otros. Es evidente que los planes del gobierno y los planes del señor Illa son otros. El PSC, siempre que ha podido gobernar con los separatistas, ha preferido a los separatistas que a los constitucionalistas. ¿Por qué? Porque el PSC tiene inmensos complejos con relación a la defensa de la Constitución, con relación a la defensa de la unidad de España. Es que incluso en la propia expresión, la propia perífrasis de unidad de España les cuesta utilizarla, les parece que eso no suena bien. Pues no, oye, yo la uso sin ningún problema. La unidad de España es garantía de libertad, es garantía de igualdad, es garantía de progreso, y por tanto yo creo que hay que decirlo sin ambajes. Efectivamente, nosotros somos partidarios y defendemos la unidad de España, y por desgracia el PSC ha asumido los mantras del nacionalismo, o cuando menos se ha complejado ante ellos. Y siempre que tiene la oportunidad de elegir entre gobernar con constitucionalistas o gobernar con separatistas, el PSC ha elegido a los separatistas, porque por alguna extraña razón les considera, o parece que les considera, como, digamos, más legítimamente
autorizados para gobernar Cataluña que los constitucionalistas. Y no es así. En Cataluña somos más los catalanes que nos sentimos tan catalanes como españoles y lo normal sería que eso se viera reflejado en el gobierno y por eso nosotros hemos dicho que llegados a un resultado o si se diera un resultado en el que fuera posible aritméticamente la suma de los partidos constitucionalistas, es imprescindible que sumemos, que Ciudadanos lidere ese gobierno y que tenga el apoyo del PSC y del Partido Popular, que básicamente son los partidos inequívocamente constitucionalistas que tienen representación parlamentaria en el actual Parlamento. Pues lo vamos a dejar aquí. Ignacio, ¿te han ofrecido irte al Partido Popular? No, la verdad es que nunca, y yo estoy, Luis, muy cómodo donde estoy, me siento muy bien en un partido de centro reformista, en un proyecto que creo imprescindible para Cataluña y para el conjunto de España, y la verdad es que ese ofrecimiento nos ha producido. Bueno, pues lo dejamos aquí. Agradecerte muchísimo que te hayas hecho un hueco en esta agenda tan apretada de campaña. Muchísima suerte y gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco, Luis. Gracias a vosotros. Un saludo.